Un saludo cordial para la profesora Neuris Osorio, quien nos acompaña en esta materia que se llama Regulación Contable Internacional. Para esta primera actividad, que es un ensayo, lo hemos titulado Personajes en la historia de la contabilidad. Este ensayo o este primer trabajo lo hemos elaborado los Estela Vargas y quien habla Vanderlei Murillo. Nuestro ensayo entonces lo que se nos pide es dar un pequeño recorrido sobre la historia de la contabilidad. Nosotros hemos titulado el ensayo como Personajes en la historia de la contabilidad. Esa expresión personajes la hemos colocado entre comillas y hacemos dentro del ensayo pues una primera aclaración y es hablar sobre la expresión personajes, luego qué pasa en el siglo XV con la administración o la contabilidad y luego qué sucede en el siglo XXI con la administración y la contabilidad en nuestro país, en Colombia. El tema de personajes lo aclaramos en el ensayo porque no necesariamente cuando hablamos o se habla de personajes se hace referencia a una persona. Personajes también se hace referencia a un acontecimiento que está sucediendo o que sucedió en la historia de la humanidad. Para nuestro caso hemos colocado como personaje la extinción de los dinosaurios. Ese acontecimiento que ocurrió hace millones de años, pues fue un personaje de ese momento. Otro acontecimiento para nuestra sociedad es el tema del Internet, ¿no? Como con la invención del Internet, pues cambian muchas cosas en nuestras sociedades, en la familia, en la política, en la salud y en los medios de comunicación. Y ya entonces personajes, sí, hemos colocado en el ensayo pues algunos de esos personajes, algunas personas que han tenido una gran influencia en la contabilidad a nivel mundial y a nivel de nuestro país. Continuando con el desarrollo de la temática que ha hecho referencia a mi compañero el padre Vanderlei Murillo, a continuación haré referencia a los aspectos que consideramos de mayor relevancia así. Entonces, empezamos con la historia. La contabilidad nace con el comercio del trueque, intercambio de productos. Los comerciantes llevaban apuntes de cuentas, a quién se le debía y a quién se le debía pagar. Se inicia en la era egipcia con el conteo, la numeración y el almacenaje de los granos para el alimento de los pueblos, y los faraones, por consiguiente, se vieron obligados a llevar saldos y registros de sus operaciones, que más tarde fueron llamados como libros de contabilidad. Algunos acontecimientos más destacados vienen desde la época del esclavismo, porque la propiedad común se convertía en propiedad privada, y de esto tuvo conocimiento el gobierno. De allí, el esclavo con mentalidad más brillante era el nomenclator, quien llevaba la contabilidad de los bienes de su amo, y surgen las sociedades con ejércitos poderosos que irrumpieron el Estado con oro y esclavos. Se evidencia persistentes luchas romanas entre los patricios, llamados acreedores, y los plebeyos, por constantes deudas. Forjando por esto, en Roma se crea la norma legal conocida como Poetiela Papira, que se apoya en la inscripción del codes del nombre del acreedor para crear la deuda a pagar. Eso aproximadamente entre los años 428 y 325 a.C. Luego viene la era feudal. El poder no estaba en la cantidad de esclavos que se tuviera, sino también se destacaba por el poder que tenía la iglesia como institución bancaria. Otorgaba préstamos y a quien no pagara, pues le quitaba sus tierras, lo que hoy se conoce como cobro jurídico. Ahora bien, sobre el siglo XV, cuando se da origen a la historia contable y aparece uno de los más grandes sucesos, es cuando el fortalecimiento de la teoría contable a través de Fray Luca Bartolomeo de Pacioli, quien presenta la partida doble para ser empleada en contabilidad, manteniendo el debe y el haber como expresiones matemáticas que ocupan el aumento y la disminución que se verifica en todos y cada uno de los ramos del comercio, en virtud de las transacciones y operaciones a que ellos han dado lugar.
Adicionalmente, tenemos un aporte muy interesante de dos grandes investigadores, el de Galileo Galilei, que destaca la medición y cuantificación, sistema que se admite en contabilidad para demostrar los hechos, y el de René Descartes, quien logra que lo cuantificable y lo medible se apoderen en el mundo científico y esté admitido por quienes respaldan los pensamientos contables. En el siglo XVI, la contabilidad tenía una expansión por el campo y poderío económico para el profesional contable. Carlos V emite una cédula real donde especificaba cómo registrar las actividades y operaciones en los libros y cuyas firmas prioritarias eran la del contador y tesorero en los mismos estados financieros. Esto se llamó el principio fundamental del control. Durante la etapa precolombina sobre las tres culturas en América, la azteca en México, las incas en Perú y la cultura chipcha en Colombia, la persistente actividad de llevar cuentas era fundamental sobre la recaudación y tributos. Los indígenas llevaban cuentas con sus lazos anudados y representaban cuentas cuyo comercio era el trueque. En las sierras colombianas, la era de la conquista se inicia, la explotación del recurso natural y los indígenas, los españoles dominan América en las tierras y la cultura y las operaciones mercantiles a través de un ejercicio contable. Para 1522, Carlos V, a través de la cédula, nombra a un representante, el señor Rodrigo Albornoz, como contador real en estas tierras. En 1591, el rey Felipe XI ordena la partida doble contable en las organizaciones españolas como la encomienda, el tributo, las pensiones, el quinto rey, los sueldos para corregidores y la mita, que eran significativos ingresos que recibía la corona. En Colombia, en la era republicana, el contador profesional ejerció por mucho tiempo su labor traída por los españoles a Colombia, con base al ordenado en Bilbao. Influyó en la estructura francesa en aspecto de cultura, dejando de lado la universidad colonial y abriendo camino a la profesión en el año 1826, introducida por el general Santander. Desde el año 1821 al 73 se reorganiza la contabilidad y la contaduría general para normal y funcionamiento de la contaduría de Hacienda y se lleva a cabo el Código Fiscal. De ahí que el Código del Comercio de 1887 exige a los empresarios y comercializadores llevar la contabilidad de forma obligatoria, por lo menos en 4 libros: el diario, el mayor, inventarios y balances, con un libro de copias y cartas. En Colombia, en el 1833, se funda el Instituto Nacional de Contadores Públicos. En 1887 se expide el Código de Comercio colombiano, que incluye las disposiciones sobre la contabilidad mercantil. Bajo la Ley 58, en 1931, se crea la figura del revisor fiscal. En la Ley 73 de 1935 se relaciona el manejo de la contabilidad en las sociedades nacionales y públicas y privadas. Uno de los dos de los personajes en el siglo XXI para el tema de la contabilidad en nuestro país, hablamos de la misión Kemmerer y del profesor Paula Nichols. En el tema de la misión Kemmerer, esto acontece hacia el año 1923, donde el presidente Pedro Noriega Espina ve que nuestro país está pasando por una gran crisis económica y financiera, no solamente Colombia, sino también muchos países de Latinoamérica. Entonces contrata a este señor estadounidense llamado Edwin Walter Kemmerer, que llegó acá contratado por el presidente Pedro Noriega Espina. Él llega con unos asesores y fruto de esa misión que ellos realizaron, de ese trabajo que ellos realizaron, dieron unas recomendaciones al presidente y a sus ministros del momento
Y gracias a esas recomendaciones y a la acogida que tuvieron esas recomendaciones por parte del presidente y por parte de los ministros, pues como resultado de ello se crea el Banco de la República, se crea la Contraloría General de la Nación, se crea la Superintendencia Financiera y esto pues obviamente da un vuelco, da un carácter mucho más serio a la contabilidad pública en nuestro país. Y con el tema del profesor Francisco de Paula Nichols, llamado por parte de algunos estudiantes de la Universidad Externado de Colombia como padre de la contabilidad, la universidad le realizó este año un gran homenaje a este docente y contador público que trabajó durante más de 20 años en la universidad y ha sido maestro de contabilidad de muchos contadores y contadoras en nuestro país. Entonces, le han querido ofrecer, le han hecho mejor un gran homenaje como gratitud por los aportes, por las enseñanzas que él realizó en contabilidad a ellos y a la universidad. Este docente hace un gran aporte, Paula Nichols hace un gran aporte también a la contabilidad en general en nuestro país, creando dos asociaciones dedicadas a la investigación de la contabilidad. Una de esas asociaciones se llama ASFACOP y la otra FIDES, es decir, Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Ciencia Contable. Entonces estas dos asociaciones trabajan de una manera tal que generan investigaciones a nivel de contabilidad y le dan grandes aportes, no solamente a la contabilidad, sino también a los contadores y contadoras públicas de nuestro país.